Gracias, señora Armengol. Señora vicepresidenta, relájese. Tome un poco de aire. Que estamos acostumbrados a su crispación y a esos aspavientos y hoy viene un poco más alterada de lo normal. La portavoz de una persona que ha salido de la cárcel y que tiene pendiente volver a la cárcel. Es más difícil llegar a fin de mes con una inflación desbocada, con una vivienda perdida y con unos impuestos totalmente abusivos. Tapando y ocultando y mintiendo a los españoles para proteger al primer mentiroso de este gobierno, que es el señor Pedro Sánchez. Por cierto, dígale que no está, que yo he tomado nota, ¿eh? Escándalo en el Congreso. Lo que acaba de suceder entre Esther Muñoz y María Jesús Montero es simplemente brutal. La ministra de Hacienda ha sido arrinconada con una pregunta letal que la ha dejado sin escapatoria. ¿Cómo responde alguien cuando es señalado por facilitar el amiguismo fiscal mientras machaca a los ciudadanos con impuestos desorbitados? Con ataques, evasivas y desesperación. Lo que Muñoz ha destapado es la ratonera de corrupción en la que este gobierno se ha metido, y la reacción de Montero lo dice todo. Se quedó sin argumentos y solo le quedó el ataque directo, sacando de la nada una lista de casos del PP para intentar desviar la atención. Pero la realidad es innegable. Aquí hay dinero público en juego, favores a empresarios cercanos y puertas giratorias que benefician siempre a los mismos. Mientras tanto, los autónomos, los trabajadores y las familias siguen soportando la carga fiscal más salvaje de la historia. ¿Hasta cuándo seguirá este circo? ¿Hasta cuándo los ciudadanos permitirán que les roben en su propia cara mientras el gobierno protege a sus amigos? Hoy hemos visto la prueba de que cuando la verdad los acorrala, la única salida que tienen es el insulto y la mentira. Pero el escándalo ya es imparable. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle de lo que los medios intentan ocultar y comparte este vídeo para que más personas vean lo que está pasando. Señora presidenta, señora Montero, ¿qué le parece que de la subida de 50 euros al mes del salario mínimo, el Estado se quede la mitad, se quede 25? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Usted debería saber, mejor que el resto de los diputados, que el 80% de las personas perceptoras del salario mínimo no van a tributar. Y usted debería saber también que esas personas de las que usted habla, antes, con el Partido Popular, tributaban 1.000 euros más de hace 7 años. Esa es la realidad. Señor Bravo, usted me preguntaba otra cosa. Usted me preguntaba si el escudo social era esto. Y yo le quería dar algunos datos. Verá, el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha caído al 19,7%, el mínimo de la serie histórica. La desigualdad de ingreso ha caído al nivel más bajo desde que el INE elabora la encuesta de condiciones de vida. El 25% menos de hogares no tienen ya sus miembros en paro. La renta media por hogar se ha aumentado un 5,9%. Desde que Pedro Sánchez es presidente, la renta disponible en términos reales, descontando la inflación, ha subido un 9%, 3 veces más las rentas menores que las rentas altas. Por tanto, sí, señor Juan Bravo, el escudo social era esto, la reducción de la desigualdad. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Bravo. Este gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. De usted, dos opciones. O es mentira, o usted, que calificó a los del salario mínimo interprofesional como clase media, ahora los considera clase rica y por eso les cobra el 50%. ¿Le ha contado usted a los españoles que usted ha recaudado 140.000 millones de euros más en el año 2024 cuando llegaron el año 2018? ¿Que ha subido 97 veces los impuestos? El problema es que esto es una máquina de gastar mal el dinero público. 2.300 millones para invadir una empresa privada. Cientos de millones para 22 sillones azules, ministerios. Más de 1.000 millones para compensar pérdidas de correos. Frente a eso, usted no tiene dinero para dejar exento que cobra el salario mínimo, el de 1.184. Pero explíquelo bien. ¿Saben que cobra 16.500 de salario mínimo anual le van a quedar 15.500 porque va a pagar 1.000 euros de cotizaciones sociales? Impuestos. ¿Saben cuando vaya al supermercado pagará el IVA de los alimentos más alto porque usted decidió no prorrogar la rebaja? Impuestos. ¿Saben que cuando pague el recibo de la luz del salario mínimo pagará 3 impuestos? El de la producción, el de energía y el del IVA. Impuestos.
¿Saben cuándo vaya a repostar a la gasolina pagará los impuestos? Hidrocarburos e IVA. No va a parar de pagar impuestos. Y frente a esto, marketing, escudo social. El escudo social es para usted, para ustedes, para Sánchez, familiares y amigos frente a su corrupción. Al del salario mínimo, 50% de impuestos. Esto se resume en 3 frases. El trabajador paga más, el empresario paga más y usted recauda más. Ustedes están creando una sociedad de dependientes y de precariedad. 2 millones de personas dependen del ingreso mínimo vital. 2,4 millones de personas cobran el salario mínimo y 3,3 millones de personas están en situación de desempleo. 7 años de gestión, más de 7 millones de personas en situación de precariedad y dependencia. Por eso, nosotros queremos dejar de hablar del salario mínimo para poder hablar de que la gente pueda, con esfuerzo, con sacrificio y con productividad, ganar 50.000 euros al año, porque lo podamos hacer, que rompamos este infierno fiscal. Por eso, le decimos a los españoles, queda un día menos para que nosotros, con el apoyo de los españoles, construyamos una España de oportunidad y una España que lidere. Muchísimas gracias. Bien, bravo, Juan. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, el mayor número de personas trabajando en nuestro país con el riesgo de personas en pobreza más bajo que hemos tenido en la serie histórica. Eso es lo que ustedes no toleran, eso es lo que ustedes no quieren que se escuche. Y, señor Bravo, nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No, es mentira, es mentira. Estos salarios de los que estamos hablando tributaban con los gobiernos del Partido Popular y tributaban en el año 2023. Tributaban 800 euros más cuando ustedes gobernaban, en algunos casos, señor Bravo, 1.000 euros más. Y, por supuesto, ese escudo social se traduce en un ingreso mínimo vital, se traduce en la subida a los pensionistas, más de 12 millones, con su voto en contra. Se traduce en transporte público y gratuito con su voto en contra. Se traduce en prohibición de corte de suministro a vulnerables con su voto en contra. Igual que su voto en contra, el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca o la eliminación del impuesto también de grandes fortunas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, señora Armengol. Señora vicepresidenta, relájese, tome un poco de aire. Que estamos acostumbrados a su crispación y a sus aspavientos y hoy viene un poco más alterada de lo normal. Mire, usted vino de Andalucía acostumbrada a convivir con la corrupción. Se convirtió usted en una perfecta experta en taparse la nariz y en mirar para otro lado. Pero claro, la corrupción que ya tenaza a todo este gobierno la está superando incluso a usted. Está usted aquí viviendo con crispación y con mentiras. Miente a los españoles, miente a sus socios. La semana pasada mintió incluso a su compañera de gobierno, la señora vicepresidenta. Miente usted a todo el mundo porque usted forma parte de un gobierno que solamente es casta y es privilegios para sus amigos. Para los españoles, nada. Son ustedes una estafa. Porque yo le voy a hacer una pregunta, señora Montero. Mire, un autónomo de mi provincia de León que quiere aplazar sus deudas con Hacienda, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar a Koldo para que llame a su jefe de gabinete y le monte en una reunión con alguien de la agencia tributaria? ¿Me puede explicar exactamente cuáles son los procedimientos para el aplazamiento de deudas en Hacienda y dependen de su ministerio, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Es lamentable, señora Muñoz, que usted sea también la portavoz de un delincuente confeso, la portavoz de una persona que ha salido de la cárcel y que tiene pendiente volver a la cárcel. Pero lo que es lamentable, señora Muñoz, es que usted le dé más credibilidad al señor Aldama, delincuente confeso, que a los miles de profesionales de la agencia tributaria que cumplen con la ley y hacen su trabajo con rigor. Lamentable. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Muñoz.
Señora Montero, mire, yo no soy la portavoz de nadie. Ahora, si el señor Aldama es un delincuente confeso, usted y su ministerio es la facilitadora de delincuente confeso. Así que hágaselo mirar, señora Montero. Y mire, entiendo su ansiedad porque no debe ser fácil estar todo el día tapando y ocultando y mintiendo a los españoles para proteger al primer mentiroso de este gobierno, que es el señor Pedro Sánchez. Por cierto, dígale que no está, que yo he tomado nota, para ser estadista en este país, en mi partido no hay. Estadista es el que paga con dinero público a un influencer para que le llame guapo varias veces al día. Eso es un estadista, señora Montero. Mire, en septiembre, la agenda de Koldo apuntaba a su jefe de gabinete. En noviembre, el señor Aldama dijo que le había pagado 25.000 euros a su jefe de gabinete por llevar esos trámites para los aplazamientos de deudas del señor Aldama. En diciembre supimos que había habido efectivamente esa reunión entre el señor Aldama y la agencia tributaria por intermediación de su jefe de gabinete. En enero, su jefe de gabinete fue al Senado y ¿sabe lo que dijo? Algo muy curioso. Que no iba a responder a los parlamentarios porque, a pesar de no estar imputado, cito textualmente, su situación es muy complicada. Entiendo que jurídicamente y que no quería decir nada por si después procesalmente le podía ir en contra. A pesar de eso, usted dice que pone la mano en el fuego por él y que no se cree nada y que todo es mentira. A pesar de esto, usted le mantiene en su puesto, es decir, que usted es responsable si este señor acaba finalmente imputado como él mismo cree. Mire, señora Montero, le voy a ser muy sincera. Están ustedes en una ratonera de corrupción y, aunque no lo crea, antes o después van a ser cazados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, ¿tiene usted constancia de que se haya producido aplazamiento de esa deuda? Claro, porque aquí no hay ni un solo indicio que el juzgado haya aportado. ¿Tiene usted constancia? Porque usted hace esas afirmaciones como si tuviera usted constancia y tuviera usted información respecto a esa materia. Por tanto, ¿tiene usted algún indicio? ¿Aporta usted algún indicio a los tribunales? Porque el señor Aldama no ha aportado ni un documento donde demuestre nada de las graves acusaciones que hizo para salir de la cárcel. Señora Muñoz, como realmente se ha demostrado y como quiere librarse, porque va a volver a la cárcel, claro, porque son importantes los delitos que ha cometido. Usted habla de ratonera de corrupción, señora Muñoz, muy rápidamente. Caso Gürtel, Policía Patriótica, el caso del señor Amador, más conocido como Alberto Quirón, caso Neverland, el caso Púnica, caso Leso del canal Isabel II, caso Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, Novo Cartago de la región de Murcia, caso Guardería, trama eólica de Castilla-León, Caja B de Almería, caso del tanatorio del Partido Popular de Sevilla, el de las mascarillas de la Diputación de Almería, el caso Eric Domínguez, presidente del PP de Jaén, las investigaciones sobre presunto caso de corrupción en la alcaldía de Ronda del PP, caso Marchelo, caso de los imputados, gerentes imputados por contratos irregulares en el SA, en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Sigo, señora Muñoz? Dé usted explicaciones de todos estos casos de corrupción. Colaboren con la justicia, no rompan ordenadores a martillazos y pongan también a disposición de la transparencia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora ministra, ¿van a cambiar por fin su política fiscal ya en este 2025? Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, tengo que decirle que lo echaba de menos en las preguntas de control. Como siempre es la misma pregunta, decirle que no, que evidentemente su modelo de sociedad, por tanto el modelo fiscal que lleva consigo, es radicalmente opuesto al que tiene este gobierno progresista. Nosotros aspiramos a la igualdad de oportunidades, aspiramos a un estado del bienestar fuerte, aspiramos, en definitiva, a una política redistributiva que ustedes, por las afirmaciones que hacen, no solo no comparten, sino que las combaten. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Figaredo.
Señora ministra, efectivamente nosotros aspiramos a una política económica y fiscal de crecimiento de España, de crecimiento de los españoles y de bienestar para los españoles. Ustedes, sin embargo, han subido o han llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos. Las últimas son especialmente escandalosas. Han subido las cotizaciones a la seguridad a los autónomos con la reforma que aprobaron con el PP. Han subido ustedes el IRPF a las rentas más bajas. Han subido ustedes el IVA a los alimentos básicos. Han subido ustedes el IVA a la luz del 10 al 21%, han subido ustedes la plusvalía municipal, están ustedes asfixiando a los españoles con impuestos y ya han anunciado más subidas, por cierto. Pero es llamativo que siempre que hay que acometer más gastos, siempre que hay que acometer más inversiones, ustedes solo piensan en cobrarles más a los españoles y nunca piensan en gastar menos de las miles de tonterías en las que ustedes se gastan el dinero. Porque siempre crece el bienestar de los políticos, pero nunca el bienestar de los españoles. ¿Por qué no dejan ustedes, por ejemplo, de financiar a Marruecos? Ambulancias marroquíes cuando la sanidad pública en España está colapsada. Los trenes en Marruecos cuando los extremeños siguen esperando sus trenes. Desaladoras en Marruecos cuando el campo español está ahogado por la competencia desleal. ¿Por qué no dejan ustedes de repartir dinero entre sus chiringuitos y sus amigos? En los anteriores presupuestos repartieron ustedes 32.000 millones de euros en subvenciones directas. Subvenciones directas a sindicatos, partidos políticos, organizaciones extranjeras. Vimos, por cierto, que el señor Ábalos se compró un chalet en Perú con el dinero que ustedes dieron a una de esas fundaciones. Porque luego, para lo importante, no hay dinero. Los enfermos de ELA siguen sin dinero. El tratamiento de cáncer es demasiado caro. Los de La Palma, olvidados. En Valencia, abandonados. Más de 2 millones de españoles tienen que recurrir al ingreso mínimo vital. Nunca había habido tantos. El paro en España es de un 10% de la población, mientras que en Francia tenemos un 2,9% o en Alemania un 1,2%. En España la situación es un desastre y, mientras tanto, ustedes, disfrazados de Robin Hood, se dedican a robarles el dinero a los españoles para mejorar siempre el bienestar de los políticos y empeorar siempre la situación de España. Una España en la que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, con una inflación desbocada, con una vivienda perdida y con unos impuestos totalmente abusivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Señor Figaredo, ¿sigue usted aplaudiendo la frase de que la justicia social es aberrante? ¿Sigue usted también pensando que los impuestos son un robo? Sí, es que usted piensa que los impuestos son un robo, claro. A partir de ahí es difícil construir un diálogo entre su fuerza política y este Gobierno, porque cuando uno dice que los impuestos son un robo, lo que está diciendo es que impere la política de sálvese quien pueda. El que tenga una situación de privilegio por su nacimiento, que se salve en sanidad, en educación, en dependencia, en política de vivienda, y aquellos que han nacido en una familia de renta media o de renta baja, que no aspiren a mejorar, porque no va a haber políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y verá, señor Figaredo, yo se lo voy a volver a repetir, a ver si a fuerza de trasladarlo tienen ustedes capacidad de comprenderlo. Este Gobierno ha bajado los impuestos de la clase media y trabajadora. ¿Me puede usted decir en qué votación de este hemiciclo este Gobierno ha subido el IRPF para las rentas media y trabajadoras? Diga en dónde está en el libro de sesiones. Que lo diga el Partido Popular. ¿En qué número del libro de sesiones, en qué página este Gobierno ha aprobado subir los impuestos de la renta media y trabajadora? Juan Bravo, ninguna. No lo pueden decir porque es mentira, sencillamente mentira. A partir de ahí se establecen los bulos y la rebaja. Otra cuestión distinta es que ustedes crean que hay que seguir bajando impuestos a costa de los recortes en el estado del bienestar. Este Gobierno no va a recortar el colchón de seguridad, el instrumento redistributivo más importante que tienen los ciudadanos, el colchón del estado del bienestar.